No hay una ciudad más italiana en los Estados Unidos que Nueva York, y si hay algo por lo que es bastante conocido es la pizza. Chúpate esa Nápoles. Así que en el vídeo de hoy he decidido salir por la ciudad para descubrir cuál es la mejor pizza neoyorquina. Para ello visitaremos 5 lugares icónicos de la ciudad, probaremos su especialidad, le pondremos nota y al final del vídeo tendremos un ganador. Así que vamos a ponernos las botas y llenarnos el estómago de algo que nos gusta a todos, la pizza. Y es que solo aquí en la isla de Manhattan se estiman que hay entre 500 y 600 pizzerías, y creedme que esas son muchas pizzerías, aunque sinceramente no tengo nada en contra de esto. Pero exactamente ¿qué es lo que hace que la pizza de Nueva York sea tan especial? Se dice que la pizza fue traída aquí en los Estados Unidos con la primera ola de migración italiana, a principios del siglo XX. Y fue aquí, en Little Italy, cuando se abrió en 1905 la primera pizzería, de la mano de Gerardo Lombardi. Me veo porque hago así. De hecho, las primeras pizzas neoyorquinas se hacían con hornos de carbón, lo que le daba a la masa una textura un tanto ahumada, con estas manchitas negras en los bordes como si fuera de leopardo. Pero la verdadera revolución de la pizza neoyorquina llegaría con el horno con gas. Es ahí cuando la masa de la pizza se vuelve fina y gorda en los bordes para que se pueda doblar, y por el mismo motivo se le echa menos salsa. Vamos, para que no te pongas como un guarro. Además, primero se hace la pizza para luego recalentarla, por lo tanto va a ser más rápido el consumo, ya que puedes desplazarte comiendo. Y ya sabéis que aquí en Nueva York el multitasking nos mola. Pero dejémonos de líos y vamos a comer, que tengo hambre. Y hemos llegado a la primera parada de este recorrido, y estamos hablando de una de las más míticas pizzerías de todo Nueva York, y es Joey's Pizza. Esta pizzería fue fundada en 1975 y se considera la reina de la pizza de estilo neoyorquino. Y es que no solo es conocido por su pizza, sino que también por la cultura popular, ya que sale en el famoso juego de GTA, y hasta el mismísimo Spider-Man Peter Parker trabajó aquí. Estoy hablando de la segunda película de Spider-Man, la que era interpretada por Tobey Maguire, indiscutiblemente el mejor Spider-Man que ha habido en la historia. Así que dejémonos de cháchara y vamos a comer. ¿Cuál sería la mejor pizza que me recomiendas probar? La que más se vende es esta mismo, la clásica, la de... Pues esa será. Vale, pues la pizza que me han recomendado es la pizza margarita, es un clásico. Vamos a ver qué tal las pizzas más míticas de todo Nueva York. Es bastante finita, no muy gorda, pero está bastante crujiente. Es decir, que está bastante buena. Le doy un 7,5. Una de las cosas que os recomiendo es que si venís a Joey's Pizza, traed efectivo, porque en mi caso no tenía y he tenido que ir al cajero y pagar una tasa de $3,50 para poder sacar efectivo, y es algo que sinceramente me parece bastante mal, ya que hoy en día casi nadie usa efectivo. Pero bueno, pues a por la siguiente parada. La verdad es que hoy hace un día de mierda, está lloviendo, está nublado, hace hasta un poco de frío, pero eso no nos va a detener en nuestra misión de llenarnos de pizza. Actualmente me encuentro en el Scar Pizzas, no es de las más antiguas de Nueva York, pero desde luego de las más icónicas. Esta pizzería fue fundada en 2016 por Scar Pimentel, que es un neoyorquino de ascendencia dominicana, y según el Time Out aquí se hacen las segundas mejores pizzas del mundo. Además que según la revista New Yorker, cualquier ranking de pizza que no considere el Scar no sería de fiar, así que ¿quiénes somos nosotros? Vamos a probarla. What will be the best one to try? Me ha dicho que este de vodka pesto, personalmente me encanta el vodka y me encanta la pizza de pesto, un estilo bastante neoyorquino, finita, crunchy, está calentita, así que vamos a ver. Pues eso, que se nota muchísimo el pesto, está un pelín picante. Bueno, pues a quien le gusta el picante puede gustar. Yo creo que yo le daría sobre 10 un 7. ¿Sería mi pizza favorita? Personalmente creo que no, pero está bastante buena. Y resulta que ha habido un cambio de planes en el último momento, ya que me iba a ir a Brooklyn, a una pizzería llamada Paulis G's, que está considerada las mejores de la ciudad. Sin embargo, estaba muy lejos, está lloviendo, así que decidí improvisar algo por aquí. Y qué mejor lugar para ir que Lombardi, el lugar donde nació la pizza aquí en los Estados Unidos. Primer disclaimer del lugar, solo aceptan cash, pero bueno, vamos a probar la margarita, que es la tradicional. La chica me recomendó otra, pero la verdad es que no me apetecía comprarme una pizza de $30 por un trozo que voy a comer. ¿Margarita? Sí. Como podéis ver por los bordes está hecho en el estilo tradicional, por lo tanto se ve que está hecho en un horno de carbón. Vamos a ver qué tal la margarita.
Sí que es verdad que no tiene tanto queso como tenía la pizza de Joy's Pizza. Está bastante rica, la verdad. Está bastante crujiente y el hecho de que esté un poquito quemada me ha gustado, la verdad. Es que ¿sabes lo que pasa? Que a mí las pizzas margaritas como que me aburren un poco, ¿sabes? De todas las cosas que uno se puede pedir en una pizza, de todas las guarrerías que se le puede echar, algo tan clásico como tomate y mozzarella, pues como que me aburre. Pero lo clásico es clásico por algo, siempre lo digo. Creo que le voy a poner un 8. No me esperaba ponerle una nota tan alta a una pizza margarita. Y ahora que lo pienso me estoy dando cuenta de que soy un evaluador bastante severo. Todas las notas que he dado son un poco de mierda. Así que espero que los sitios que me quedan por visitar tengan buenas pizzas porque lo necesito. Necesito encontrar la mejor pizza de todo Manhattan. Bueno, ya me encuentro en la siguiente pizzería. Estamos en John de Beckler Street, otro de los sitios icónicos de pizza de la ciudad de Nueva York. Fue fundada en 1929 y el estilo de pizza que aquí se hace es más tradicional, otra vez, horno de carbón. Y me hace muchísima gracia porque ellos te lo aclaran que no venden las pizzas por porciones, sino que si quieres probar una pizza de aquí vas a tener que comértela entera. Personalmente me encanta el rollo que tiene este lugar. La decoración es como de los años 70, hay un montón de fotos y en las paredes están tallados los nombres de las personas que a lo largo de los años han estado aquí. Me ha preguntado el chico que qué tipo de pizza quería, le he dicho que no quería una margarita, me ha dicho que una pepperoni, así que vamos a por la pepperoni. Okay. Thank you so much. Pues pintaza tiene y la chica que estaba al lado me ha dicho que este es de sus sitios favoritos. Me preguntó que dónde más había estado, le he dicho los sitios que he estado hasta ahora. Ha llegado el momento de probarla. La masa es bastante fina, o sea que no es tan al estilo neoyorquino, pero se ve bastante crujiente, está bastante caliente de hecho. Eso está muy bueno. It's really good. No, definitivamente este está bastante bien, es bastante crujiente, creo que este sabor está balanceado. Además el pepperoni le da un sabor así gracioso, travieso. Definitivamente la mejor hasta ahora. Creo que le voy a dar un 9. Es que estoy entre el 9 y el 9,5, fíjate. De momento le voy a dar un 9. Pero ya tiene que ser muy buena la siguiente para superar a esta. Y bueno, hemos llegado al último punto de nuestro recorrido. Hemos dejado el Lower Manhattan y hemos subido al Upper West a una pizzería llamada Mama's Tooth. Y aunque se abrió en el 2017, está considerada de las mejores de la ciudad, ya que el estilo, aunque es un poco siciliano por lo que he leído, tiene unos toppings que son una fantasía, como pera pochada. Bueno, no sé, yo tengo mucha fe en esta pizza. No sé si va a superar la de Joy's Beckler, pero la verdad es que a mí que me encantan las guarrerías, creo que sí lo va a hacer. Pero dejémonos de cháchara y vamos al lío. What's the best that I should get? Recommend them all. Whichever one catches your eye, that's the one. What about the one with poached beer? Really good. Okay, let's go for it. Como podéis ver, esta es la pizza, es de estilo siciliano, ya que tiene los bordes cuadrados. Está un poco pringosa, pero eso es buena señal. Pero tiene sí como ese toque agridulce que a mí en lo personal me encanta. Creo que le voy a dar un 8,9 porque aunque esta está muy rica, está bastante crujiente, esponjosa, el toque así de agridulce. Pero me gustó muchísimo la de John Beckler's, ya. Así que esta quedaría en segundo lugar. Así que ya tenemos ganadora. Creo sinceramente que este ha sido un vídeo bastante divertido, ya que me voy con el corazón contento, la barriga llena. Y oye chico, que por lo menos ya sabemos dónde está la mejor pizza de todo Manhattan. Y nada, lo de siempre, que si te ha gustado este vídeo no te olvides de darme un buen like, que la aprobación externa siempre viene muy bien. Y suscríbete, hombre, que me ayudas a crecer y me haces muy feliz. Y por el momento yo me voy. Chao.